Sergio, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted, a su equipo y a toda la audiencia. Bueno, Sergio, esta idea de condenar el petróleo y el carbón y poner su explotación en el mismo nivel moral y de valor destructivo de la sociedad de contravalor con la cocaína. Eso parece que no se hace impunemente y ya empezaron a protestar los congresistas en los Estados Unidos contra estas previsiones generales de Gustavo Petro. Pero ¿cuál es su posición frente a la criminalización del petróleo y el carbón? Pues quien no se dé cuenta de lo que significan el petróleo y el carbón para la economía legal, pues es que no entiende ni de economía ni de números y tampoco entiende la realidad, ni la realidad nacional, ni la realidad del planeta, ni la coyuntura actual. Colombia viene desde hace más de 40 años incrementando la exportación de petróleo y de carbón, y además en muy buenas condiciones. Le doy el caso del petróleo. Hace 30 años el país estaba exportando en promedio 214 mil barriles de petróleo al día, y con un precio promedio de $18. Es decir, en 1992 el petróleo le produjo a Colombia unos ingresos por 1.400 millones de dólares. Y hoy el petróleo le produce, y esas exportaciones de 1.400 millones de dólares de petróleo le produjeron al Estado pues unos ingresos relativamente importantes, pero no tanto como lo representan hoy. Y hoy, en 2021, ya llegamos a exportar 534 mil barriles diarios en promedio, aunque ya en 2014 habíamos llegado al máximo de 846 mil barriles diarios. Eso le produjo a Colombia un ingreso por 29 mil millones de dólares, con un precio en ese momento de, eh, de, de $94, un poco inferior a lo que está hoy el precio del petróleo. A julio de este año estábamos exportando 553 mil barriles diarios, ya nos había producido 12 mil millones de dólares. Entonces, para las cuentas externas, hay que tener en cuenta que el petróleo representa pues casi la mitad de los ingresos por exportaciones. En este momento estamos más o menos en un tercio, aunque en su momento de máximos niveles las exportaciones de petróleo representaron más de la mitad de los ingresos. Pero por el otro lado, y teniendo en cuenta, y estos son cálculos del Departamento del Comercio de los Estados Unidos, al Estado colombiano el ingreso petrolero le deja 70% del producto de las ventas. Es lo que en el argot técnico se llama el government take, la parte de la producción minera de materias primas con las que se queda el Estado. Entonces resulta que el petróleo le ha dejado hasta julio, sin incluir los dividendos de Ecopetrol, 33 billones de pesos al Estado colombiano, y ha estado dejando entre 30 y 40 billones de pesos al año por concepto de exportaciones, de regalías, de dividendos de Ecopetrol, en promedio 40 billones de pesos al año. Entonces, cerrar la llave pensando que en ese acto de heroísmo se va a salvar al planeta, lo que se va a hacer es condenar a la pobreza a todos los colombianos. Y por el lado del carbón, pues las cifras no son
menos malas, son menos significativas porque el carbón representa más o menos la mitad del ingreso que produce el petróleo en este momento. A julio de este año ya el país había exportado 7.000 millones de dólares de carbón, y hay que tener en cuenta que el precio promedio del carbón, que hasta hace poco, hace 30 años, hace 20 años era $30 la tonelada, pues imagínense que hace pocas semanas incluso se estaba cotizando a $440 la tonelada. Entonces también cerrar la llave del carbón es negar que estamos sentados unas materias primas valiosísimas que el mundo necesita, que están a unos precios históricamente altos, y es negar que lo que nosotros vendemos y que queremos dejar de vender con el argumento de que apoya el cambio climático, pues eso no reduce la demanda ni por petróleo ni por carbón, y si dejamos de vender esos productos, pues nuestros compradores se lo comprarán a alguien más. A alguien se lo tienen que comprar. Y es que sí, el señor, problema pues del porque carbón... la transición energética del mundo que ya empezó, pues de todas maneras toma unos años. El mundo de todas maneras necesita nuestro gas y nuestro carbón a precios históricos, y si dejamos de venderlo, pues entonces que nos digan el señor Gustavo Petro y el señor José Antonio Campo, de muy mala recordación por su gestión en el Ministerio de Hacienda cuando el régimen de un señor Samper, de dónde vamos a sacar los recursos para compensar los 50 billones de pesos que dejan en ingresos y en regalías al Estado colombiano las ventas de carbón y de petróleo, porque eso ya es otras dos reformas tributarias como la de ahora. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? No vamos a poder con esta reforma tributaria, pero sí estamos renunciando al petróleo y al carbón. Inaudito. El impacto en la economía cualquiera lo puede entender, y el primer perjudicado es el gobierno que preside Gustavo Petro. Él cierra la llave y se queda sin recursos. Se van a pegar ¿no? un tiro en el pie. Sí, señor. Pues exactamente. Y además nos van a hacer perder muchos años, porque de todas maneras ahí abajo va a quedar el petróleo, ahí abajo va a quedar el carbón, y algún día va a tocar sacarlos. Esperemos que no terminemos sacándolos cuando el mundo ya esté en otro esquema energético y ya aquello que dejemos de vender ya no tenga ningún valor. Lo que es posible, pero esas son hipótesis. La realidad es la que usted nos cuenta en materia de ventas, en materia de ingresos fiscales, en materia de regalías para los más pobres. Las regalías se destinan a los municipios más pobres del país, ¿no es así, Sergio? Así es, sí, señor, y a muchas regiones, porque es que con las regalías pasó lo que también con el ingreso cafetero, que a través del Fondo Nacional del Café. En alguna época los ingresos del café beneficiaron exclusivamente, y usted lo sabe mejor que yo, a los departamentos productores, pero luego se tomó la decisión de irrigar parte de esos recursos a otras zonas del país, precisamente por la incapacidad del Estado de llegar a ellas, y habiendo una fuente de riqueza que también pudiera sostener el desarrollo y disminuir la pobreza en los departamentos no cafeteros. Y eso ocurre también con los productos mineros. Primordialmente van las regalías a los municipios productores de minería y de petróleo, pero de todas maneras a través de mecanismos de compensación en las finanzas públicas también llegan a otras zonas del país. Bueno, esa es la situación. Y cambiando de tema, pero no pasando a una cosa menos importante, teníamos el viernes reunión del Banco de la República. Sergio, ¿qué hizo el Banco de la República con respecto a las tasas de interés que habían subido muy duramente en los Estados Unidos por tercer mes consecutivo
en 0,75%. ¿Qué hizo el República en el viernes? No, el Banco de la República todavía no ha hecho nada. Por favor, recordemos que el Banco de la República tiene sus reuniones de toma de decisión programadas y la próxima sesión es este viernes 29 de septiembre. Está en la mesa servida la tentación de seguir subiendo las tasas de interés. Y pues simplemente con el argumento de que hay una inflación rampante y desbordada. Sin embargo, pues hay que llamar la atención en este tema porque primero parecería ser que el incremento de las tasas de interés es el único remedio que tienen los banqueros centrales del mundo en su recetario. Y lo que pasa es que le están aplicando prácticamente una quimioterapia a una enfermedad temporal o a una infección intestinal. Ya en Estados Unidos las tasas de interés se están desbordando, ya la Reserva Federal admitió que va a seguir aumentándolas a pesar de que reconoce que eso ha frenado a la economía de los Estados Unidos y que posiblemente el crecimiento de este año sea cero y ya hay incluso síntomas de recesión. En Colombia parece que estamos compitiendo con la Reserva Federal. Hemos presenciado en los últimos 6 meses los incrementos históricos más altos porque el país está acostumbrado a incrementos y a disminuciones de 25 puntos básicos de la tasa de interés reunión tras reunión, pero últimamente los banqueros centrales colombianos decidieron que cada que se reúnen incrementan la tasa de intervención 100 o 150 puntos básicos y es así como en el último año hemos pasado a tener una tasa del Banco de la República de menos de 2% al nivel de 9% que tiene hoy. Y la verdad, doctor Londoño, es que ese remedio no ha producido un solo alivio. La inflación sigue disparada porque están atacando otra variante de la inflación. El incremento de las tasas de interés se hace para apagar la demanda, para evitar que haya un exceso de demanda, un exceso de dinero barato, que haga que haya más dinero que bienes en la economía y que los precios suban. Y la verdad es que esta es otra, y como está de moda el tema inmunológico, esta es otra variante, esta es otra cepa del virus de la inflación, y esta es una inflación de oferta, es decir, es una inflación de escasez, es una inflación de incremento de los costos en la producción. Por lo tanto, la inflación de ahora está siendo atacada con medidas que no corresponden a esta variante de la enfermedad. Sin embargo, pues como no hay imaginación en la Junta Directiva del Banco de la República, eso tiendo a pensar, pero también tiendo a pensar que es que los codirectores, pues como saben que este gobierno, y como lo hablaban en la entrevista anterior, que está ya poco a poco implementando la dictadura, pronto tratará de cambiar la composición de la Junta Directiva del Banco de la República para tener miembros más sumisos que financien o que se salten las reglas y que financien el gasto público. Entonces, pues, lo que está pasando en el tema de la política monetaria es muy preocupante. Este viernes, le repito, habrá reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, seguramente para emular a sus colegas de todos los bancos centrales de otros países, subirán la tasa de interés y ahogarán aún más a la débil economía colombiana que ya está presentando síntomas de ralentización. Sergio Calderón,
economista, columnista, profesor universitario, ha estado con nosotros en la Hora de la Verdad y le agradecemos su presencia, Sergio. Muy amable. Doctor Londoño, muchas gracias a usted. Les deseo un feliz día. Un gran economista hablando de los grandes temas de la economía. El petróleo, el carbón, las tasas de interés. De una manera sencilla y fácil, como lo hacen solamente los que saben mucho de una materia. Sergio Calderón estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 7 de la mañana en punto.